Buenos días, hermanos. Voy a empezar leyéndole la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 39 al 41. Nos dice la palabra de Dios: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje nos dice: él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La meditación de hoy tiene por nombre: Dios tiene todo bajo su control. Toda vez que el Señor abrió su boca nos dejó una lección de vida. Estos versículos describen un incidente bastante atractivo del Evangelio en Marcos. Jesús se despide de la multitud de un día donde les había hablado mucho, y estaba en esa barca con sus discípulos atravesando el mar de Galilea y se dirigían a la otra orilla de la playa. Seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud. Fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado del mar de Galilea. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor. El mismo Señor es el Maestro. Y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo las indicaciones. Y fue en ese contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Es bastante probable en su cuerpo humano que Jesús estuviese cansado y se durmió. De repente comienza un gran temporal con vientos fuertes y grandes olas que amenazaban con hundir el barco en el que estaban, al igual que los otros barcos que lo iban siguiendo. Los discípulos estaban desesperados. Aunque ellos dominaban estrategias del manejo del control de barcos, recordemos que habían varios pescadores, aquella situación les superaba. Ellos temían que pasara lo peor. En medio de la aflicción, pueden que hayan pensado: ¿cómo es posible que pueda dormir en medio de gran tormenta? Es sencillo. Jesús tenía control sobre todas las cosas, incluso aquellos que le causaban temor a sus amigos. Ellos clamaron al Maestro para que calmara la tempestad y Él lo hizo. Vamos a ver 5 puntos en esta situación que nos lleva este mensaje en esta mañana. En primer lugar, confiar en el control soberano de Jesús. En primer lugar, el Señor nos habla con soberanía. En Isaías 14:24 nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Nada es fortuito o llega por casualidad, especialmente en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Él lo planteó. Esto significa el deseo de hacer algo de manera meditada. Dios ha decidido a hacer lo que va a hacer y nada ni nadie se interpone en su camino. En Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá
y haré todo lo que quiero. Este es nuestro poderoso y resuelto Dios, quien está en el control de todas las cosas. Eso nos debería traer un gran consuelo y ayuda para aliviar nuestros temores, porque Él ya de antemano tiene todo bajo su control. Él es Dios, Él es el soberano. En segundo punto, creemos que Jesús es todopoderoso. Su poder supera la fuerza de la naturaleza y de todos los poderes de este mundo. Si el Señor, hermanos, se levantó a la vida, venciendo la muerte, y a quien tenía el imperio de la muerte, ¿cómo no vamos a confiar en su poder? Sé de las dificultades de la vida, de la pérdida de un ser querido, que esto es irreparable, aunque sabemos que en la eternidad, si somos creyentes, nos vamos a encontrar nuevamente. También tenemos la certeza de su poder por tantos relatos bíblicos de los milagros que el Señor hizo. ¿Alguien sin poder podía levantar a Lázaro, que llevaba 4 días muerto? Solo el Hijo de Dios, hecho hombre, lo pudo hacer. También en Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otros versículos que hay en la palabra de Dios está en Colosenses 1 del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor es tanto la manifestación de Dios, sino también el mismo Dios hecho hombre, como nosotros, pero con todo el poder que Dios tuvo, tiene y tendrá para hacer todo. En tercer lugar, hemos de entregar el control de nuestra vida a nuestro amado Señor. Él es el único que puede cuidarnos y darnos seguridad eterna. En el Salmo 31:24 nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En el Salmo 33:20 al 22 nos dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por lo tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. En el Salmo 33, en el final, lo que pudimos leer, es lo más profundo de nuestro ser, es confiar que Dios va a obrar a nuestro favor, porque solo Él puede ayudarnos y protegernos. En muchos de los salmos encontramos la respuesta a una situación particular de sufrimientos e injusticias que podemos estar viviendo. Son declaraciones de aliento a personas afligidas que como nosotros podemos estar viviendo. A veces dudamos y pensamos ¿dónde está Dios? ¿O por qué se demora en intervenir en nuestra situación? Estos salmos fueron escritos por gente como nosotros, gente que pasaba los mismos problemas que nosotros, pero con una diferencia. Ellos tenían la convicción, la certeza de que Dios los ayudaría y que su situación se resolvería porque Dios tenía el control. Los salmistas declaran que aquellos que esperan en Jehová verán cómo se manifiesta la misericordia de Dios en ellos. Dios utiliza a los salmistas para enviarnos un mensaje. El mensaje es para dar fortaleza a todo aquel creyente en tiempos difíciles.
Dios conocía que vendrían tiempos difíciles, que muchas veces nos sentiríamos abandonados y que dudaríamos nuestra cercanía de Él. Dios siempre está presente en nuestras vidas. En cuarto lugar, no tengamos miedos de las circunstancias que son adversas. El Señor está en el control de tu vida, de mi vida. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de cruzar por los vientos, las tormentas, las tempestades en la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligros. Hay algo de lo que sí podemos tener la certeza en estas circunstancias, es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Quinto lugar, buscar y clamar a Jesús. Cuando nos encontremos en medio de estas tempestades en nuestra vida, debemos confiar en que el barco no se va a hundir, porque Él está presente. Nos dice en Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos clamar a Dios, clamemos a Dios. Él tiene el dominio y el poder sobre todo el universo. Él traerá quietud al corazón, no para que quite las pruebas, sino para que por medio de ellas seamos fortalecidos. En Deuteronomio 3:6 nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. También en 1 Pedro nos dice en 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Señor es enorme en poder, sin rival en majestad y sin que nada externo lo haga fallar. Nuestro Dios está en completo control de todas las situaciones, haciendo o permitiendo que éstas obren para sus propios y buenos propósitos y planes para que se cumplan exactamente como Él lo planificó desde antes de la fundación de los tiempos. La única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conociéndolo, conocer sus atributos y lo que Él ha hecho en el pasado genera confianza en Él. Daniel 11:32 nos dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No nos podemos imaginar este poder en manos de un Dios malo e injusto, o un Dios que realmente no se preocupa por nosotros. Pero podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios, porque está envuelta por su bondad, su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. Que le podamos decir, hermanos, en esta mañana en oración: Señor mi Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por enseñarme a confiar en tu control soberano. Nada puede contener tu fuerza y dominio sobre tu poder. A veces no debería sentir miedo en medio de las circunstancias que me son adversas. Sé que tú estás conmigo siempre. Ayúdame a creer más en ti. Te llamaré y clamaré por tu auxilio cuando todo parezca perdido y en los tiempos en que mi corazón se encuentre afligido. Calma la tempestad, Señor. Ayúdame a entender y a percibir tu serenidad y a confiar que tú estás en control de todas las cosas.